Hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos al episodio número 69 de este programa, un espacio donde estudiamos la Biblia de forma expositiva. Para nosotros es un gusto darle la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Estoy con mi compañero Dwight. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado de estar aquí en esta cita semanal de estudiar la Biblia, exponernos al texto bíblico. Estamos estudiando Juan y hoy llegamos a uno de sus capítulos muy conocidos por todos, donde está Lázaro, la resurrección de Lázaro, y creo que tenemos mucho para conversar, de manera que invitamos a nuestros oyentes a que se queden con nosotros, que nos acompañen, que preparen su Biblia para leer con nosotros, para ir revisando el texto bíblico, para sacar algunas ideas que creemos que pueden ser muy importantes para nuestra vida y que fortalecen nuestro creer en Cristo. Antes de la lectura bíblica, cuéntenos, Dwight, ¿qué vamos a aprender hoy? Pues hoy vamos a tener la participación de una mujer muy especial, muy importante, que hace la misma declaración que hacía Pedro en una oportunidad acerca de quién era Cristo y qué significaba eso. Entonces hoy vamos a aprender el quién es este Cristo y qué implicaciones tiene para nuestra necesidad, nuestro dolor y nuestra necesidad de creer. Así es un pasaje muy interesante que ya tendremos oportunidad entonces de conversar y que yo estoy seguro que de aquí podremos sacar muchas lecciones para nuestra vida y ratificar eso que usted ha mencionado, el creer, que ha sido una constante en el Evangelio de Juan. Vamos entonces a escuchar la lectura bíblica. Dwight, coméntenos en qué verso vamos a leer hoy y adelante con la lectura. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer el capítulo 11 hasta el versículo 44. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Vamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor.
yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había aún entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, le siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podía haber impedido que Lázaro muriera. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Qué lectura tan interesante, Dubái, muchísimas gracias. Un pasaje vívido. Yo recordaba que este pasaje es usado por muchos profesores de periodismo para explicar qué es una crónica, qué es la noticia hecha literatura. Y Juan aquí nos está presentando unos hechos maravillosos en torno a una familia cercana a Jesús, a unos hechos que están muy relacionados con el tiempo, con unos días atrás, unos días adelante, y con un tema muy humano, que es el tema de la muerte. Pero antes de que hablemos de este pasaje, permítame hacer un recuento de lo que ha sido el contexto. Jesús ha estado en Jerusalén y ha estado teniendo una conversación con los judíos puntualmente acerca de quién es Él y de la importancia de creer. Durante los últimos episodios de Lecciones y lo último que hemos leído en el Evangelio según San Juan, encontramos a un Jesús que en varios momentos ha dejado claro quién es Él. Y les ha dicho, yo vengo de parte del Padre, yo y el Padre uno somos, yo hablo lo que el Padre me da para hablar, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, el ladrón vino, o el que el ladrón salta y las ovejas no lo escuchan, pero las ovejas escuchan es la voz de su pastor, para que crean. Bueno, el tema del creer y el tema del oír y el tema de estar cerca a Jesús ha sido muy fuerte en este episodio. Lo último que ha sucedido, lo decíamos hace 8 días, es que los judíos quieren matar a Jesús, quieren apedrearlo en un juicio, porque Jesús ha dicho, yo y el Padre uno somos. Ellos no pueden entender eso, así que lo quieren apedrear. Jesús sale de allí y se va a la región donde había estado antes Juan el Bautista y allí ha estado predicando. En ese contexto de lo que Jesús ha enseñado, de lo que Jesús ha mostrado y de que sale de Jerusalén, le envían una noticia que llega de tierras de Betania, donde vivían 3 amigos de Jesús, Lázaro, María y Marta. Por otros evangelios sabemos que Jesús iba a casa de ellos a comer, tenían una relación de cercanía. Juan nos dice que amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, y allí estaba una relación cercana. Y la noticia es, Lázaro ha enfermado, Lázaro está muy enfermo y te necesitamos. Como cuando uno llama o manda a llamar a un amigo, ¿no? Porque alguna familia no anda bien. Y Jesús dice, bueno, sí, está enfermo,
pero vamos a dejar que esto pase un poco más, porque esta enfermedad es para mostrar la gloria de Dios. Y ya habíamos encontrado este pasaje antes, con el ciego. ¿Recuerda, Dubái, cuando habían dicho, ¿quién pecó? Y Jesús dice, no es que pecó es que vamos a ver la gloria de Dios como tal. Jesús se queda 2 días más en el lugar donde se encontraba. Allí hay una conversación en torno al volver a Judea, y aquí ya comenzamos a conversar, Dwight, en lo que significaba regresar a Judea y la declaración de Tomás, que casi nunca hablamos de él, pero aquí está, Tomás con esa osadía. ¿Cómo ve usted la introducción al pasaje y la conversación que Jesús tiene con los discípulos? Me parece muy bonito el hecho de que salga desde el amor. Desde el amor. Aquí nos pone la editorial este evangelista, Juan, que su amor por esta familia, por Marta, por su hermana y por Lázaro. En principio es Marta, su hermana y Lázaro. Ni siquiera tiene nombre María para empezar. Pero para Jesús significa ir a un lugar de peligro. Y es lo que sorprende a los discípulos de Jesús. Dice, pero es que acabamos de irnos de Judea porque estaban a punto de apedrearte y vamos a regresar allí a lo más álgido, al riesgo puro. Y pues ante esto Tomás reacciona de esta manera, una manera muy determinada, muy osada, porque a Tomás lo recordamos como aquel discípulo que duda. Pero miremoslo en este otro nivel, en esta disposición. Dice, hay que morir, vamos. Entonces es un carácter, un aspecto que a veces no resaltamos de la vida de este hombre. Y ante este riesgo es que Jesús está regresando a Judea. A mí me llama la atención que el Evangelio de Juan es un evangelio muy corto. Dentro de lo que hemos encontrado, pocas veces los discípulos aparecen en escena. No sé si lo han notado ahí también. Los discípulos casi no están con Jesús, o el foco principal se lo lleva a Jesús. Y aquí están los discípulos, y lo que le están diciendo a Jesús es, no vayamos allá porque allá quieren precisamente matarlo. Y sale Tomás con la determinación de decir, pues hombre, ya llevamos tiempo con Jesús, ya sabemos quién es Él, ya hemos creído en Él, vamos con Él a morir. Si nos toca, pues vamos. Claro, después vamos a encontrar a Tomás también con dudas y con preguntas, pero es que, y ya lo hemos dicho en alguna ocasión, no sé si Dubái lo recuerda, que la fe es eso también, y hoy lo vamos a ver con Marta. La fe es estar seguro de quién es Jesús, pero también ver la realidad. ¿De acuerdo? O sea, no es un caballo que va con los ojos cerrados, no, sin rumbo. Al contrario, creer en Jesús tiene que ver con entender quién es Él y con evidenciar la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Y dentro de eso, Tomás dice, pues vamos nosotros también con Él. Arrancan entonces a Betania y Jesús llega a la región. Recordemos que en esa época pues no había medios de transporte. Seguramente era a lomo de mula o a caballo o a pie, como decían antes, o a pie o caminando, pero allá llegó Jesús. Y cuando llega Jesús a casa, se encuentra con que Lázaro ya llevaba muerto 4 días. 4 días han pasado. A Jesús le habían enviado la razón días antes. Jesús no había ido y Lázaro ha muerto. Solo las personas que han tenido que experimentar la pérdida de un ser querido tan cercano, pues sabrán el sentimiento, el ambiente que se respira allí. Nos cuenta Juan que Betania quedaba muy cerca de Jerusalén, 3 kilómetros, es muy cerca, es un recorrido que se puede hacer en media hora caminando. Así que muchos judíos habían venido a darle el pésame a la familia, a acompañarles. En esa época se contrataban plañideras para que vinieran a llorar con la familia. Y aquí estaban entonces acompañando a Marta y a María. Estaban consolándola.
y Jesús hace su entrada. Y sale Marta, y aquí comenzamos entonces a hablar de Marta, quien se lleva aquí el foco. Hemos utilizado varias veces la estrategia de que esto fuera una cámara de cine, como una película, así que la cámara va a apuntar a Marta. Marta sale de la casa y se encuentra con Jesús. La frase es históricamente conocida: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora sé, pero también sé, dice Marta, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué decir, Dubái, de este primer encuentro de Jesús y Marta, 4 días después de que Lázaro ha muerto? Tendremos 2 respuestas a lo largo de este episodio. La de Marta y de María coinciden en el principio: si hubieras estado aquí. Es una de las reacciones que usualmente tenemos frente a la adversidad. Si hubiera intervenido aquel otro médico, si le hubieran dado estos medicamentos en lugar de los que, si hubiera querido mejor, le hubiera llevado aquellas flores, etc. Siempre es si hubiera. Y es la expresión con la que inicia Marta. Sin embargo, abre una posibilidad: pero sé que todo lo que pidas, el Padre te lo dará. Entonces tenemos esa doble connotación. Por un lado, el si hubiera, que siempre tenemos nosotros, pero abierta está a esta posibilidad. Todavía le va a tomar mucho trabajo, como lo veremos en la línea argumental, porque es que Jesús va a estarle cuestionando cosas a Marta. Sí, por ejemplo, aquí encontramos conceptos muy, muy, muy profundos del buen oficio que tenía Marta, que también había creído. Es que es maravilloso ver todos los conceptos teológicos tan claros que tenía Marta en su relación con Cristo, cómo le conocía. Porque Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. O sea, es una mujer que le habla con Jesús, que sale a su encuentro. Y claro, yo lo decía antes de grabar, si lo pensamos desde el siglo XXI, cuando las mujeres de nuestra familia van al colegio, van a la escuela, van a la universidad, estudian, se desarrollan, trabajan, etcétera, etcétera, uno lo entiende. Pero estamos hablando de un contexto muy diferente, donde las mujeres estaban relegadas un poco a la casa únicamente. Salía el hombre de la casa, o el padre o el esposo era el que salía a hablar con los invitados. Pero aquí vemos a una mujer osada, una mujer que sale a hablar con el que llega, una mujer que sale también con un reclamo: si hubieras estado aquí. También sale con una esperanza: pero sé que todo lo que pidas puede suceder. Jesús le dice: tu hermano resucitará, y ella le responde: yo sé que resucitará en la resurrección del día postero. Una mujer que sabe y que entiende conceptos de teología, que tiene elementos en su vida en relación con lo que es la vida eterna, y aquí está hablando precisamente con Jesús, que es un rabí, porque los discípulos lo han llamado rabí, y el pueblo sabía quién era Jesús. Así que estamos viendo una escena bastante interesante aquí. Y Jesús le responde algo maravilloso: yo soy la resurrección y la vida. Que ese es uno de los 7 yo soy que hay en el Evangelio de Juan. Ya hemos encontrado otras expresiones acerca de su identidad. Recordemos que Jesús en Juan quiere dejar claro quién es Él. Juan, al narrar el Evangelio, quiere dejar muy claro quién es Jesús. Y el yo soy aparece, que es un yo soy relacionado con el Éxodo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es una declaración de Jesús supremamente profunda que nos invita a meditarla. No sé, Dubái, si nos quiere hacer algún comentario sobre lo que Jesús le dice, porque luego viene una pregunta y luego viene la respuesta de Marta. Pero la expresión de Jesús, ¿cómo le parece a usted? ¿Qué tanta profundidad? Creo que no alcanzamos a comprenderla en su totalidad, pero ¿qué podríamos decir de esta declaración?
La declaración yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Es una declaración que nos permite ver mucho más que la resurrección de Lázaro. Aunque aquí en este momento de la historia no está resucitado, pero Jesús está mostrándonos una realidad más grande, y es que Él es la resurrección y la vida, no solo de este difunto, sino de todo el que crea. El que cree en mí vivirá, el que cree en mí. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Así que estamos ante un signo, pero los signos nos apuntan a una realidad más grande. Yo no me puedo detener en la carretera a ver el signo por el signo y ver, ¡ay, qué aluminio, qué pintura, qué calidad del dibujo! No, apunta a algo más grande. Y aquí la realidad grande a la que está apuntando esta resurrección es a que Cristo es la resurrección y la vida, y eso es glorioso. Me parece muy interesante lo que usted acaba de decir, que muchas veces leemos el pasaje y nos quedamos con el signo, nos quedamos con que Jesús resucitó a Lázaro. Y creo que el texto tiene una profundidad mucho más grande que eso. Y es mostrarnos, el texto está apuntando a reconocer quién es Jesús. Y Él es la resurrección y la vida, y aquí estamos hablando de vida eterna. Qué bueno que cuando nuestra vida está en la muerte como consecuencia del pecado, podamos ver a Jesús y podamos entender que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él tendrá vida eterna. Jesús ya lo había dicho antes, que Él da vida eterna. Y precisamente esto es lo que Jesús le está diciendo. Y la pregunta es maravillosa. ¿Crees esto? Yo siento que esa pregunta es vigente hoy. ¿Creemos en esto? ¿Creemos que Él es la resurrección y la vida? Y la respuesta de Marta es sorprendente. Porque Marta no le responde sobre lo que Él puede hacer, sino lo que Él es. Y eso es fundamental. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Aquí Marta está reuniendo la identidad de Jesús, su origen y toda la profecía. El cumplimiento de la profecía está aquí, en esta expresión de una mujer que en medio de su dolor sabe reconocer quién es Jesús y que está declarando su fe en Él. ¿Qué decir, Dubái? ¿Cómo le parece esa respuesta de Marta? Pues es justamente la que tanto se le valora a Pedro cuando Jesús preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y que algunos respondían, tú eres el profeta, tú eres fulanito, etc. Y Pedro, en una revelación que Dios le dio, pudo declarar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en este capítulo lo tenemos otra vez, y está en este caso dicho por esta mujer, que con toda esta profundidad, esta grandeza de la revelación, expone quién es Él. Como usted bien señala, no lo que puede o no puede hacer, sino el quién es. Porque eso es vital, es determinante para saber, pues de ahí se desprenderá sus acciones, claro. Pero primero, ¿quién es Él? Y Él es el Mesías, ese que estaba prometido, profetizado, que Isaías había hablado de Él. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro. Toda esa profecía dada se ha cumplido en ti, Jesús, ¿sí? Y esa es la respuesta a tu pregunta que me dices, que si creo en ti, viviré y que no moriré jamás, porque si a mí me pregunta alguien por allí andando y dice, oye, ¿tú no morirás jamás? ¿Qué dices? No, yo ya tengo incluso contratado mi seguro exequial para que si fallezco me sepulten. No, que no moriré jamás. Profundo lo que dice Marta. El signo apunta no a lo que Jesús puede hacer, sino a algo más profundo. ¿A quién es Jesús? Lo que Él hace es consecuencia de lo que Él es. Qué bueno que nuestra fe, qué bueno que el creer en Él
esté basado en quién es Él, en su identidad. Y no solamente en lo que Él hace, porque a veces estamos muy enseñados a pensar en lo que Él me puede dar, lo que Él hace por mí, lo que Él responde a mi oración, lo que Él me mantiene a mí bien en mis términos. Pero nuestra fe debe estar puesta en Él, en lo que Él es, en quién es Él. Y aquí estamos hablando precisamente de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Marta le da esta declaración a María y no espera que Jesús le diga algo, sale y llama a su hermana. Su hermana es María, que está en casa, que está llorando, y va y le dice, el Señor te llama. María se levanta y sale corriendo a donde está Jesús. Allí están los judíos que han ido a acompañarla. Ellos creen que va a la tumba, pero no, ella va a donde Jesús y se encuentra con Jesús, y aquí María hace el mismo reclamo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vuelve a estar ese tono de pensar en el pasado, ¿no? Si esto hubiera ocurrido, lo otro pasa de otra manera. Si hubiera hecho esto, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y eso que usted nos ama, ¿cómo será si no nos amara? Está ese tono ahí de dolor, está ese tono de quebranto. María está llorando, los que están a su alrededor están llorando, y Juan en este pasaje en varias ocasiones, repite, se estremeció en espíritu, se conmovió, y Jesús lloró. Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia, son solamente 2 palabras, pero vaya que nos muestra a ese Jesús, quien es el Hijo de Dios, pero que también llora y que está ahí. Tanto que los judíos pudieron verlo y decir, mirad cómo le amaba. Está un Jesús cercano, no es un Jesús por allá arriba, en un trono, nada. Es un Jesús cercano que también está dispuesto a llorar con nosotros. Eso es una maravilla. ¿Qué decir sobre esto, Dwight? Pues es que son 2 palabras tan significativas, porque me ama, viene, me consuela, me dice qué cosas están como de solución acerca de quién es Él, de creerle, bueno, esa paciencia a la hora de charlar y de consolar, y sobre todo esa capacidad para llorar con el que padece, con el que sufre, esa capacidad de llorar, maravilloso. Palabras muy cortas pero muy significativas. Así es. Los judíos dicen, mira cómo le amaba. Y por otro lado, aparecen otros judíos que también se preguntan si este abrió los ojos al ciego, podía haber hecho también que Lázaro no muriera. El fundamento del comentario está en que Jesús también hubiera podido evitar la muerte. Dentro de 8 días, y desde ya invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen en un pasaje donde los judíos siguen con esa tónica, o algunos de los líderes de los judíos siguen con esa tónica de preguntarse quién es Jesús. Jesús, conmovido, va al sepulcro. La gente lo acompaña. Y Jesús pide que por favor muevan la piedra. En la época, los sepulcros eran una cueva y estaba cerrada por una piedra muy grande. Así que Jesús pide que por favor quiten la piedra. Marta, quien hace un momento ha dado una aclaración maravillosa, le dice ahora, Señor, ya huele. Hace 4 días está sepultado. Y entonces hay gente que se pregunta, pero si Marta creyó arriba, ¿porque aquí está dudando? No es una duda, es ver la realidad. Y es que cuando creemos en Jesús, tenemos la oportunidad también de ver la realidad y de contrastar nuestra realidad con su poder. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y qué bueno que aquí, frente a la realidad que nos rodea, podamos ver la gloria de Dios porque creemos quién es Él. Quitaron la piedra. Jesús hace una oración maravillosa. Padre, te doy gracias por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está conmigo, para que crean que tú me has enviado. El objetivo de esto es para que crean que tú me has enviado. Algunos no querían creer quién era Jesús, no querían creer en su identidad. Y aquí Jesús lo deja claro, esto lo hago no para resucitar a Lázaro, sino para que crean que tú me has enviado. Antes se lo he dicho a los discípulos, Dwight, les había dicho, vamos para verla, porque eso va a ser usado para que la gloria, para que Dios sea glorificado, para que veamos la gloria de Dios. Y aquí Jesús lo repite. ¿Cómo le parece a usted, Dwight, esta escena que ya nos acercamos a ese gran grito de Jesús donde llama a Lázaro? Pero es ese momento que lo antecede, donde precisamente Jesús se dirige a la tumba y Marta le deja ver que ya huele. ¿Qué podemos decir sobre ello? Sí, lo evidente está, y ante eso incluso tenemos el derecho de objetar, de decir, oye, es que ya, ¿qué más podemos hacer? Pero en ese tipo de circunstancias, Jesús tiene más palabras. Jesús tiene soluciones efectivas más allá de lo posible. Y entonces, pues, ¿qué más podemos ver sino maravillarnos ante este Dios maravilloso, que no solo es capaz de llorar conmigo, a pesar de que va a resolver el problema de manera tan contundente? Entonces, solamente podemos esperar lo mejor, ver la gloria de Dios. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Aquí todavía con pregunta previo a la resurrección de este hermano de Marta y de María. El narrador sigue contando la historia. Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y lo que había sido una historia muy larga, que tomó 43 versículos, la respuesta le toma 1. El que había estado muerto salió, atada de las manos y los pies con vendas. El cómo salió no nos lo cuenta. Creo que no es necesario. El por qué salió tampoco, o el cómo hizo para salir. No, nada de eso es necesario. Aquí simplemente es que salió, atada de las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús dice, satadle y dejad de ir. Y termina la historia. ¿Qué pasó después? ¿Qué dijeron? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de Marta? ¿Qué dijo María? Ya queda. Pero aquí ellos pudieron ver la gloria de Dios. Que fue lo que Jesús dijo al principio, ¿no? Esto que ha sucedido para que vean la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado en ella. Y más adelante les dice a los discípulos, me estoy devolviendo un poquito, pero quiero conectar los puntos que me parecen muy importantes. Le dice a los discípulos también, a ver, lo estoy buscando aquí, a ver si Dubái me ayuda. Dice que, a ver, en el 4 dice, para la gloria de Dios va a pasar esto. Y él les dice que me alegra que esto haya ocurrido porque ustedes también van a poder ver la gloria de Dios y van a creer. Esto va a ser usado también para que ustedes crean. Así es, en el versículo 4 lo pone, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Sí? Y esa glorificación, más que el ver a Lázaro otra vez con vida, es encontrar todas estas cosas como que Jesús llore conmigo, Jesús llore con Marta, que se pueda decir, me amaba, los amaba a María, a Lázaro, a Marta, los amaba. Todas esas expresiones creo que son gloriosas. Creo que es gloriosa esta declaración de Marta, donde dice, tú eres el Cristo, ese que es todo, todo, el admirable consejero, Dios fuerte, todo esto, que tú eres el Mesías, el que estábamos esperando, tú lo eres. Eso es glorioso. O sea que la gloria, más que ver a este hombre, no sé de qué edad, pero verlo otra vez en la vida, es parte de la gloria.
pero todo el paquete es increíblemente glorioso. Qué bueno que podamos entender que cuando creemos en Cristo, en quién es Él, podemos ver su gloria. Y que su gloria no siempre tiene que ver con lo que yo quiero que suceda. Que eso es importante. O sea, ¿mi rol cuál es? Creer en Él. La palabra creer, ¿cuántas veces se ha venido repitiendo a lo largo del Evangelio de Juan? En muchas ocasiones hemos venido a escuchar creer. Jesús está pidiendo que crean en Él, que crean que Él ha venido, que crean que Él tiene un origen, que Él tiene un propósito. Aquí Jesús le ha pedido al Padre que lo que sucede sea para que crean que tú me has enviado. Y ellos lo vieron. Ahora, ¿cuántos creyeron? Marta tiene una declaración muy firme antes de ver el milagro. Qué bueno que nosotros podamos, antes de ver a Lázaro resucitado, unirnos con Marta y decir: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dwight, palabras para ir cerrando. Claro, me identifico con las palabras creer, pero un creer que nace desde el amor. Jesús nos ama. Nos muestra todo esto. Ocurren en la vida estas circunstancias. ¿A quién no le pasa? ¿A quién no le toca la muerte? ¿A quién no? ¿Quién no se enferma? ¿Quién no tiene el problema? Pero si en medio de todo ello veo al Jesús que me ama, reconozco su identidad, ese Cristo maravilloso, que es la resurrección y la vida. Escuchar esas palabras que Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Si encuentro esa coherencia, eso es creer. Y ya la resolución de mis problemas casi que es accesorio. Pero el haberme encontrado con este Jesús es glorioso. Y esa es una posible lección que podemos tener para nuestras vidas también, una vez expuestos a este recuento, de esta crónica que, como nos gusta mucho escuchar a los periodistas, a mí me encanta, pero esta crónica desde este periodismo de las buenas noticias, pues es aún más fascinante. Pues este pasaje ha sido una crónica de una muy buena noticia que nos invita a creer en quién es Jesús y a ver su gloria, Qué bueno que este pasaje ha sido como el epílogo de una serie de enseñanzas y de conversaciones que Jesús ha tenido, el epílogo de toda una línea temática que Jesús ha desarrollado. Qué bueno que podamos ver aquí la gloria de Dios y que podamos tener en nuestra mente esa certeza que tuvo Marta, una gran mujer, que tuvo la capacidad para decir: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así que llegamos al final de este episodio. Los invitamos a acompañarnos dentro de 8 días, porque después de lo que sucedió, los judíos comienzan a conversar y vuelve a estar el tema del creer, y vuelve a estar la estrategia, y vuelve a estar la otra cara de los que no creen, de los que aún viendo la gloria de Dios deciden no hacerlo. Entonces les invitamos a que nos acompañen el próximo viernes en las horas de la mañana. Será para nosotros un gusto seguir conversando sobre esos temas. Sin más, nos despedimos deseando que Dios los bendiga mucho. Les enviamos un saludo desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. Un abrazo para todos. Bendiciones.